Doctor Eduardo Llerán, que fue ex juez de instrucción, a ver qué opinan sobre el tema, si le revocaría o no la prisión domiciliaria a la expresidenta. Eduardo, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Chiche, muy buenas tardes. Bueno, acá hay algo que nosotros no podemos olvidar, que es lo más importante, que es la función que desempeñó Cristina, Sí. Presidente de los argentinos. Por ende, esa función, lejos de poder beneficiarla procesalmente en una causa penal, creo que es un motivo para agravar cualquier pena que se le ponga. ¿Por qué? Porque se supone que un presidente tiene que dar un ejemplo a la ciudadanía. Y cuando ese ejemplo es precisamente la corrupción, la persona que le robó la plata a los argentinos, entonces no puede tener beneficios que además, por otra parte, no son obligatorios para los jueces darlos. O sea, esta exención de los 70 años es algo que se debe dar cuando los jueces entiendan que no importa que esté en la cárcel, etc. Pero en este caso sí importa, porque hay millones de argentinos que están diciendo que Cristina no está condenada prácticamente, que Cristina sigue haciendo su vida desde su casa, que sigue teniendo actuación política. Entonces aquí pasan dos cosas. Bueno, o bien, no sale de su casa. Claro, es lo único, pero es como si estuviera enferma. Entonces, aquí pasan dos cosas. O la prisión domiciliaria que se le da tiene restricciones muy estrictas, que recuerden que está presa, o que no se le dé prisión domiciliaria, que esté en una cárcel común. Me parece que la cosa tendría que ir por esos lados. Eduardo, tendría que tener una acaban de restricción darle muy prisión, seria. pero Eduardo, acaban de darle prisión domiciliaria a el ex gobernador de Tucumán, Alperovich, que por una causa mucho más grave todavía, que es violación, y lo mandan a la casa en Puerto Madero. ¿Qué Sí, quiere que hay le haga cosas con que no Cristina? se Que le van a entienden poner de una la mazmorra. justicia. No se entienden de la justicia. Y cuando vos te preguntás por qué más del 70% de la gente, ya casi llegando al 80% de la gente, no cree en la justicia, es precisamente por este tipo de decisiones que no contemplan los intereses de la gente, que es que se castigue a los culpables. Yo te digo que una pena tiene dos funciones: es la función individual sobre el individuo o sobre la persona a la que se está sancionando, para que se resocialice, para que se sancione el delito que cometió. Esa es una función. Pero la otra función, Quiche, es la función que se hace sobre la gente, sobre la sociedad. Mostrar que el que comete un delito es castigado. Y en este momento, yo creo que si se hiciera una encuesta a la gente, preguntándole si considera que Cristina tiene una sanción penal acorde al delito que cometió, creo que todo el mundo va a decir que no, que se está riendo de la justicia. Y por otra parte, también me parece que ella, sus abogados, le están corriendo los límites permanentemente. Entonces, en la medida en que el tribunal no se ponga firme, va siempre a tener más pedidos. Si tiene 100 visitas van a querer 300, si tiene tales restricciones van a querer que se las reduzcan también. O sea, depende de cómo los tribunales se pongan firmes en el cumplimiento de una sanción que en este momento y en esta situación que está viviendo el país, me parece que debería mostrarse que cuando un presidente comete un delito no tiene un trato diferente a los demás. Ellos no lo tienen, pero está preso en su casa. También es otro ejemplo aberrante. Eduardo, está preso en su casa, no es que está en la casa de vacaciones. Sí, pero ningún preso en su casa está haciendo una actividad política,
está actuando como si estuviera en su casa tranquila, ¿no? Creo que debería haber restricciones. Ahora, vos empezaste la argumentación, Eduardo, con el hecho de que fue presidenta de la Nación 2 veces, vicepresidenta de la Nación otro periodo, fue senadora, fue diputada, todos los cargos electivos que quiera. Yo pensé que lo iba a censurar como atenuante, no como agravante. Es que debería Yo pensé ser que ibas a agravante. decir, bueno, si fue 2 veces presidenta, no la puedo mandar a una cárcel en una mazmorra a pelear con la cucaracha. Que se elija una cárcel a la que pueda ir, pero que se sienta que tiene el rigor de estar privada de su libertad, porque es gravísimo. Es el primer presidente en la Argentina que es puesto preso por un problema nada más ni nada menos que de corrupción. No, Isabel Perón fue presa también. Isabel Perón fue 5 años presa. Sí, pero no fue por corrupción. No fue por corrupción. Esto es un delito que es ignominioso. Esta es una indignidad, Chiche. Entonces, me parece que es algo lo suficientemente grave como para... Y además, otra cosa, que se van a venir otras condenas. Bueno, porque vendrán otras condenas y va a seguir manteniendo las mismas condiciones, no la van a poner engrillada. Mientras no viole la condición. Bueno, si podés no hablar cuando estoy hablando yo, te lo voy a agradecer, Doc. Sin cometer vejámenes, como decían, engrillada, no, sin cometer vejámenes, pero lisa y llanamente, una persona que siendo presidente le roba la plata a sus gobernados, me parece que no puede tener ningún tipo de beneficios porque está precisamente que en la Tribunal Oral número 2 ha sido benévolo con Cristina. Yo creo que sí. Han sido benévolos con la pena que le impusieron, porque tenía una acusación de asociación ilícita. Bueno, prefirieron ignorarlo, está bien, le pusieron una pena menor. Pero no podés pensar que un gobierno es una asociación ilícita. Bueno. Vamos a suponer que la presidenta lo interpretó mal, pero el gobierno no. Yo creo que los fiscales fundamentaron muy bien el hecho. Pero bueno, pero los que impusieron la pena son los jueces, los fiscales. Bueno, admitamos, Chiche, que el tribunal optó por otro camino, dijo no, acá hay solamente una administración fraudulenta, pero bueno, precisamente defraudación al Estado, o sea, la persona que tiene que administrar los bienes de todos nosotros, los está afanando. Eso no tiene perdón, y eso no puede tener beneficios, porque creo que debería ser un ejemplo, precisamente, que esa persona, que teniendo el más alto cargo de la República, que teniendo la función de administrar los bienes de todos, que se los haya llevado a su casa. Y bueno, me parece que es mostrarle a la gente que el que delinque de esa manera tiene un castigo y no un chas de decir, bueno, te quedás en la casa pero seguís haciendo la vida de siempre. Así por lo menos es lo que ha interpretado una gran parte de la gente. Pero si no hay ninguna mujer mayor de 70 años en la cárcel, la única que vas a poner es a la expresidenta. No hay una sola mujer con delitos mucho peores, asesinato y todo eso. Digo, la vas a poner junto a la expresidenta. ¿Y Gilla Murano cuántos años tenía? Pero tenía menos de 70. Cuando estuvo presa, no haría distinción de sexo, porque por ejemplo lo que acaba de hacer con Alperovich es exactamente lo mismo. Es algo inaudito y todos nosotros nos agarramos la cabeza cuando vemos este tipo de sanciones, este tipo de beneficios. Si se lo dan al Alperovich, es lógico que se lo den a Cristina. Y sí, pero creo también que los jueces, al amparo de doctrinas supuestamente garantistas, están regalando prisiones domiciliarias, están regalando penas, están, no sé,
cometiendo, haciendo que no se cumplan las sanciones de una manera que deberían hacerse para que toda la gente tenga claro que el que comete un delito es castigado. Pero vos fuiste juez, así que te oigo como... Pregunta al eximio abogado. En esta causa de asociación ilícita, decime cómo llegan a condenar a Cristina sin pasar por los jefes de gabinete. Pero no tienen asociación ilícita. Cristina era la jefa del Estado. Y si en vez del jefe de gabinete se ayudaba por su secretario privado o se ayudaba por X ministros y demás, es un tema que la investigación tendría que determinar. Pero vos fijate que el secretario privado de ella solamente tenía más bienes, tenía 64 millones de dólares, tenía no sé cuántos pisos en la Quinta Avenida de New York. O sea, todo eso evidentemente se canalizaba por distintos lugares. Entonces, ella tenía todo un staff. Era el del expresidente. Claro, Si se refiere a Muñoz. Era de Néstor. Era de Néstor Kirchner. Si se refiere a Muñoz, no sé, no quiero... Muñoz. Sí, a Muñoz. Bueno, no era el secretario privado de Cristina, sino el secretario privado de Néstor. Está bien, pero después él siguió llevando bolsos al departamento de Juncal y bueno, y es algo que es por todos conocido. Y admito que el tribunal haya dicho, bueno, no es asociación ilícita, solamente es una administración fraudulenta. Bueno, perfecto. Está dentro de sus atribuciones. Por eso lo absuelven al ministro, a debido. Por eso no lo habrán condenado a debido. Pero... Ni a debido, ni a Alberto Fernández, Claro, ni a nadie. ni a Massa, ni a ninguno de esos que eran jefe de gabinete. Pero creo que el garantismo no es permitir que, por ejemplo, siga mandando audios para ser emitidos en los actos públicos. O sea, me parece que se está extralimitando, o que haya pedido de los legisladores que todos quieren ir a verla y quieren ir sin ningún tipo de restricciones. O sea, se le está marcando la cancha y los límites se los están corriendo permanentemente. Creo que esa no es la función de una prisión domiciliaria. Eduardo, te agradezco mucho la gentileza de habernos atendido. Te mando un saludo. Un abrazo, Chiche. Adiós. Eduardo